Hola mis queridos hermanos, reciban un saludo cordial y recuerden que mi nombre es Marian César Suárez. Bien, vamos a continuar adelante con este estudio que estamos haciendo de introducción a las Sagradas Escrituras. Un estudio o un curso que estamos haciendo en lecciones. Ya vimos como lección 1, precisamente se llama así, curso de introducción a las Sagradas Escrituras. Como lección 2 vimos el canon bíblico, formación del canon bíblico Antiguo y Nuevo Testamento. Como lección 3 vimos la diferencia entre las Biblias protestantes y las Biblias católicas. Estudiamos porque hay una diferencia en cuanto a la cantidad de libros. Y el día de hoy quiero mostrarles las citas bíblicas con las cuales nosotros comprobamos que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles usaron los 7 libros que faltan en la Biblia protestante. Entonces, en eso nos vamos a centrar el día de hoy. Así que sin más, y ya habiéndoles dicho todas las lecciones que llevamos, para que si ustedes de pronto no han visto alguna de ellas, pues puedan entrar y verlas. Entonces vamos a arrancar de una vez con el tema del día de hoy. Permítanme un segundito, yo comparto pantalla y arrancamos. Bien, ahí está. Entonces esta sería la lección 4. Y dice así: citas bíblicas tomadas por Jesucristo, o sea, por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, de Tobías, de Judith, de 1 y 2 de Macabeos, de Sabiduría, de Sirásida o Eclesiástico, de Baruch, que prueban que tanto nuestro Señor Jesucristo como los apóstoles usaron esos libros. Entonces, vamos de una vez a empezar a mirar las citas bíblicas para que ustedes se den cuenta la cantidad de citas bíblicas que hay que prueban esto que les acabo de decir. Que si fueran una o dos, uno podría dudar, pero la cantidad de citas que hay, y a lo mejor las que todavía me falta por encontrar, es una prueba irrefutable de que nuestro Señor Jesucristo y de que los apóstoles usaron la Septuaginta, que era la que tenía esos 7 libros. Además de que, como les expliqué en la formación del canon bíblico, ahí yo les dije el por qué yo consideraba que la decisión de qué canon usar, pues la había tomado nuestro Señor Jesucristo, la había tomado el mismo Dios, la había tomado nuestro Señor Jesucristo y la había tomado el Espíritu Santo. Pero eso se lo recuerdo, si no han visto el video, vean. Así que vamos de una vez con las citas. Bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo para que ustedes entiendan los puentes? Estoy poniendo por colores. Si ustedes ven aquí, lo que está en rojo está en puente con lo que está rojo al frente, que es la cita de donde fue tomada. Lo que está en azul está en azul con lo que fue tomado al frente. Y así como para que nosotros pues tengamos la diferencia y sepamos con claridad y podamos anotar, ustedes que de pronto están siguiendo ahí y que les gusta anotar y aprender, puedan entonces estar mirando, puedan entonces pues estar mirando que sí sea así. Bien, vamos a empezar. La primera cita del Evangelio de San Mateo, vamos por orden, vamos con el Evangelio de San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, Romanos, Corintios, etc. Vamos por orden, ¿listo? Bien, vamos a empezar entonces con el Evangelio de San Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice así: Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto lo tomó nuestro Señor Jesucristo y lo tomó Mateo el escritor de Sabiduría 16:26, que dice así: Así los hijos que tú has amado, Señor, debían aprender que no son las diversas clases de brutos los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra la que sostiene a los que creen en ti. En Mateo capítulo 5, versículo 28 dice así: Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es tomado de el Eclesiástico, o sea, lo toma nuestro Señor Jesucristo y lo toma el apóstol Mateo cuando lo escribe, de el Eclesiástico 9:8, que dice así: Aparta tu vista de la mujer hermosa y no fijes los ojos en la belleza ajena. Muchos se extravieron por la belleza de una mujer y por su causa el deseo arde como fuego. También el Evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 4 dice así: Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Eso fue tomado del Eclesiástico 48:24, que dice así: Con gran espíritu vio el fin de los tiempos, consoló a los afligidos de Sión. Seguimos con el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 7 y dice: Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.
Eso fue tomado por nuestro Señor Jesucristo y San Mateo del Eclesiástico 7:14. No hables demasiado en la asamblea de los ancianos ni repitas las palabras en tu oración. Ahora vamos con el Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 12, que dice, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso lo toma nuestro Señor Jesucristo y el evangelista Mateo de Eclesiástico 28:2. Perdona el agravio a tu prójimo y entonces cuando ores serán absueltos tus pecados. Ahora vamos nuevamente al Evangelio de San Mateo capítulo 6 versículo 33, que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Y esto lo toma nuestro Señor Jesucristo y el evangelista Mateo de Sabiduría 7:11. Junto con ella, es decir, la sabiduría, me vinieron todos los bienes, y ella tenía en sus manos una riqueza incalculable. Son puras citas bíblicas para que ustedes puedan ver los puentes, así se llaman puentes bíblicos o veterotestamentarios, de donde podemos probar que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles usaron la Septuaginta, que se acuerdan, para los que vieron el video anterior, que era la versión de la Biblia que tenía estos siete libros que no tienen las Biblias protestantes que vuelvo y se los muestro. Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeo, Sabiduría, Siracida, que es el mismo eclesiástico Barut. Entonces, eso es lo que les estoy mostrando. Listo, para que ustedes vuelvan a tener clara qué es lo que estamos haciendo. Ahora vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Tobías, eso lo tomó nuestro Señor Jesucristo y el evangelista Mateo de Tobías 4:15. No hagáis a nadie lo que no te agrada a ti. No bebas hasta embriagarte y que la embriaguez no te acompañe en el camino. Ahora vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 8 versículo 11 y dice, yo os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso lo toma nuestro Señor Jesucristo y lo toma el evangelista Mateo de Barut 4:37. Ahí llegan tus hijos los que habías visto partir. Llegan reunidos desde oriente, occidente, por la palabra del santo, llenos de gozo por la gloria de Dios. El Evangelio de San Mateo capítulo 8 versículo 21 dice así. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Eso lo toma haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo y el evangelista Mateo de Tobías 4:3. Entonces llamó a su hijo Tobías y cuando éste se presentó le dijo, entiérrame dignamente, honra a tu padre y a tu madre y no lo abandones en ningún día de su vida. Trata de complacerla y no la entristezcas. Seguimos con el Evangelio de San Mateo capítulo 9 versículo 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Eso lo toma nuestro Señor Jesucristo y el evangelista Mateo de Judith 11:19. Luego te conduciré a través de Judea hasta las puertas de Jerusalén y pondré tu sitial en medio de ella. Tú los conducirás como a ovejas que no tienen pastor. Y ni siquiera un perro se atreverá a ladrar ante ti. Todas esas cosas me fueron comunicadas anticipadamente y yo he sido enviada a anunciártelas. Ahora vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso viene de Sabiduría 16:13 que dice así, porque tú tienes poder sobre la vida y la muerte. Haces bajar a las puertas del abismo y haces subir de allí. Vamos al Evangelio ahora de San Mateo capítulo 16 versículo 27, seguimos en San Mateo, y dice así, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso lo toman de Eclesiástico 35:22, hasta no haber pagado a cada cual según sus actos, las obras de los hombres según sus intenciones. Vamos a seguir. Ahora vamos a San Mateo capítulo 18 versículo 10 que dice así, mirad que no os menospreciéis a unos de estos más pequeños porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Eso lo toma el evangelista Mateo y el Señor Jesucristo de Tobías 12:15 que dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia.
El Evangelio de San Mateo capítulo 4 versículo 16 dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Eso es tomado de Primera de Macabeos 2:18 que dice, y abandonando todo lo que poseían en la ciudad, él y sus hijos huyeron a las montañas. El Evangelio de San Mateo, perdón, le cambio el color que no lo había cambiado. El Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 36 dice, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Es tomado el Eclesiástico 7:32 en adelante que dice, tended la mano también al pobre y seréis plenamente bendecido. Sé generoso con todos los vivientes y no niegues tu piedad a los muertos. No des la espalda a los que lloran y comparte la aflicción de los que sufren. No dejes de visitar al enfermo, con tales obras harás amar. Entonces, ahí seguimos viendo. Vamos ahora a la última que encontré de San Mateo, capítulo 27, versículo 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque así ha dicho, soy hijo de Dios. Perdón, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y eso es tomado de Sabiduría 2:13 que dice así, Él se gloria de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo hijo de Dios, porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Condenémoslo a una muerte infame, ya que Él asegura que Dios lo visitará. Entonces ahí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo y bueno, ahí fue el evangelista San Mateo, porque ya en este momento Jesús estaba en la cruz del Calvario. Vemos cómo el evangelista Mateo pues toma eso de sabiduría, capítulo 2, versículo 13 en adelante. Entonces ahí acabamos de ver todas las citas que en el Evangelio de San Mateo podemos encontrar que nuestro Señor Jesucristo y que el evangelista Mateo tomaron de estos libros que no tienen las Biblias protestantes. Ahora nos vamos con el evangelista Marcos. Marcos 4:11. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Eso viene de Sabiduría 2:22 que dice, no conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Marcos capítulo 6 versículo 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Eso viene de Sabiduría 17:14 que dice, durante esa noche verdaderamente impotente, salía de las profundidades del abismo impotente, sumergidos en un mismo sueño, eran perseguidos a la vez por espectros monstruosos y paralizados por el fallecimiento de su alma, porque un terror repentino e inesperado los había invadido. El Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículo 47 dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácatelo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Eso es tomado del libro de Judith o Judith 16:17. Ay de las naciones que se levantarán contra mi pueblo. El Señor Todopoderoso las castigará en el día del juicio, pondrá en su carne fuego y gusanos y gemirán de dolor eternamente. Seguimos con el Evangelio de San Marcos capítulo 15 versículo 34 que dice, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Eso es tomado de Eclesiástico 37:2 que dice, ¿no entristece acaso hasta la muerte ver un amigo querido transformándose en enemigo? El Marcos 15:29 dice, y los que pasaban la injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo de Dios eh, y en 3 días lo reedificas. Eso es tomado de Sabiduría 2:17 que dice, veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Entonces ahí tenemos las citas que he encontrado del Evangelio de San Marcos, en la cual nuestro Señor Jesucristo y el evangelista Marcos, que es el que escribe, los toman de estos libros que faltan de las Biblias protestantes. Vamos ahora con el evangelista Lucas. Lucas 1:17 dice así, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es tomado por nuestro Señor Jesucristo, el evangelista Lucas,
de Eclesiástico 48 es que dice, de ti está escrito que en los castigos futuros aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Ahora vamos a Lucas 1:19, que dice así, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Eso es tomado de Tobías 15, yo soy Rafael. Bueno, ahí se me fue el versículo, me toca buscarlo porque toca buscarlo para complementárselo, no sé, se me perdió. Da igual, regálenme un segundito más bien, yo lo busco porque la idea es que ustedes eh, lo tengan completo. Dame un segundito que yo lo tengo todo escrito por acá aparte. Entonces, a ver, perdón, perdón, pero es mejor dejarlo. Todavía es Lucas 1:19. Entonces, el puente es que miren como yo lo tengo acá. Miren todas las citas, miren de una vez ya que lo tengo acá, miren. Miren todas las citas que tengo, miren. Lo que pasa es que para hacerlo más visible a ustedes y no presentárselo solamente así la cita sin mostrarles qué dice, entonces lo dice así. Entonces me parece que es más entendible para ustedes, pero entonces aquí como cometí un error y me tragué o omití un versículo o un capítulo, vamos a ver qué fue, entonces lo voy a rectificar. Entonces estamos en Lucas 1:19, estamos en el Evangelio de San Lucas, Lucas 1:19 con Tobías 12:15. Entonces aquí realmente es Tobías 12:15. Entonces le agregamos el 12. Ustedes me disculpan y problema resuelto. Entonces dice así Tobías 12:15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Ahora vamos a Lucas 1:42 y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Esto es tomado de Judith 13:18. Se dice así, Osías por su parte dijo a Judith, que el Dios del Altísimo te bendiga, hija mía, más que a todas las mujeres de la tierra. Y bendito sea el Señor, Dios, creador del cielo y la tierra, que ha guiado para cortar la cabeza del jefe de nuestros enemigos. Vamos a seguir adelante porque todavía miren todas las que faltan. Lucas 1:52. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Esto fue tomado de Eclesiástico, otro que también, ahí me disculpan, Eclesiástico. Entonces estamos en San Lucas. Estamos en San Lucas 1:52. San Lucas 1:52 es Eclesiástico 10:14. No importa, lo corregimos. Yo sé que ustedes por eso no se van a poner bravos y seguimos adelante. Entonces dice así, es tomado de Eclesiástico 10:14. El Señor derribó los tronos de los poderosos y entronizó los apacibles en lugar de ellos. Ahora vamos al Evangelio de San Lucas 2:37. Y era viuda hacia 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Eso está en Judith 8:6. Por eso es tomado de Judith 8:6 que dice, ayunaba todos los días excepto los sábados, los novilunios y los días de fiesta y de regocijo del pueblo de Israel. Ahora vamos a San Lucas 13:29, porque vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Ahí es tomado de Baruch 4:37. Ahí llegan tus hijos, los que habías visto partir, llegan reunidos de oriente al occidente por la palabra del santo, llenos de gozo por la gloria de Dios. Bien, vamos ahora al Evangelio de San Lucas capítulo 14, versículo 13, que dice, mas cuando hagáis banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Eso es tomado de Tobías 2:2, que dice así, cuando me encontré en la mesa llena de manjares, le dije a mi hijo y Tobías, hijo mío, ve a buscar entre nuestros hermanos deportados en Nínive algún pobre que se acuerde de todo corazón del Señor y tráelo para que comparta mi comida. Yo esperaré hasta que tú vuelvas. Ahora vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Esto es 2 Macabeos 3:26 que dice, también se le aparecieron otros dos jóvenes de extraordinario vigor,
resplandecientes por su hermosura y vestidos espléndidamente. Ellos se pusieron uno a cada lado y lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Cambio este color, listo. Ahora vamos a Lucas 24:31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Esto es tomado de segunda de Macabeos 3:34. Y ahora tú, que has sido castigado por el cielo, anuncia a todos la grandeza del poder de Dios. Dicho esto, desaparecieron. Lucas 24:50 y dice, y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Es tomado de Eclesiástico 50:19 en adelante, que dice, el pueblo suplicaba al Altísimo, dirigía sus plegarias ante él misericordioso, hasta que terminaba el culto del Señor y se ponía fin a la liturgia. Entonces él descendía y elevaba las manos sobre la asamblea de los israelitas para dar con sus labios la bendición del Señor y tener honor de pronunciar su nombre. Y por segunda vez el pueblo se postraba para recibir la bendición del Altísimo. Ahora vamos a ver a Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo alabando a Dios y bendiciendo a Dios. Amén. Esto está tomado de Eclesiástico 50:22, que dice, y ahora bendigan al Dios del universo que hace grandes cosas por todas partes, al que nos exaltó desde el seno materno y nos trajo según su misericordia. Bien, entonces ahí tenemos todas las citas que encontré donde el evangelista Lucas y nuestro Señor Jesucristo toman citas bíblicas de estos 7 libros que faltan a las Biblias protestantes. Ahora vamos con el Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso es tomado de Sabiduría 9:1. Dios de los padres y Señor misericordioso, que hiciste todas las cosas con tu palabra. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso está tomado de Sabiduría 2:16. Nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. El Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de toda mentira. Eso es tomado de Sabiduría 2:24. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que le pertenecen a él tienen que padecerla. Ahora vamos al Evangelio de San Juan. San Juan, se me pasó. Ok. Vamos al Evangelio de San Juan capítulo 8, versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Eso es tomado del Eclesiástico 44:19. Abraham, padre insigne de una multitud de naciones, no se halló quien la igualara en gloria. Juan 10:22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y eso es tomado de Primera de Macabeos, es donde nace esta fiesta precisamente, y dice así, de Primera de Macabeos 4:59. Judas, de acuerdo con sus hermanos y con toda la asamblea de Israel, determinó que cada año, a su debido tiempo y durante 8 días, al contar del 25 del mes de Quisleu, se celebrara con júbilo y regocijo el aniversario de la dedicación del altar. Esa es una fiesta que celebran los judíos desde los Macabeos, que nació en tiempos de los Macabeos, que nació con los hermanos Macabeos y que celebran hasta el día de hoy y se llama la fiesta del Hanukkah judío. Bien, ahora vamos a Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es tomado de Sabiduría 6:18. Amarla es cumplir las leyes, observar sus leyes es garantía de incorruptibilidad. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. De Sabiduría 15:11. Porque desconoce a aquel que modeló, al que infundió en su alma capaz de actuar y le transmitió un soplo vital. Ahora vamos, bueno, entonces ahí teníamos las citas bíblicas que encontré donde el evangelista Juan y nuestro Señor Jesucristo utilizaron
la Septuaginta, que tiene los 7 libros que le faltan a las Biblias protestantes. Bien, ahora vamos a Hechos de los Apóstoles. Empecemos por Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Eso es tomado de Segunda de Macabeos 3:26. También se le aparecieron otros 2 jóvenes de extraordinario vigor, resplandecientes por su hermosura y vestidos espléndidamente. Ellos se pusieron uno a cada lado y lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Ahora vamos a Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derribaron. Es tomado de Sabiduría 4:19. Después se convertirán en un cadáver infame, objeto de oprobio eterno entre los muertos. El Señor los precipitará de cabeza sin que puedan hablar, los arrancará de sus cimientos y serán completamente exterminados, quedarán sumidos en el dolor y desaparecerá hasta su recuerdo. Ahora vamos a Hechos 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Es tomado de Judith 9:12. Si Dios de mi Padre y Dios de mi herencia, Israel, soberano del cielo y la tierra, creador de las aguas y rey de toda la creación, escucha mi plegaria. Ahora vamos a Hechos 5:2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Eso es tomado de 2 Macabeos 4:32. Menéalo, pensando que se le había presentado una ocasión favorable, se apropió de unos objetos de oro del templo y se los regaló a Andrónico. Y también vendió otros en Tiro y en las ciudades vecinas. Ahora vamos a Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal hallados luchando contra Dios. Eso es tomado de 2 de Macabeos 7:19. Pero tú que te has atrevido a luchar contra Dios, no pienses que vas a quedar impune. Hechos 9:7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Es tomado de Sabiduría 18:1. Para tus santos, en cambio, brilla una intensa luz, los egipcios que oían sus voces sin distinguir su figura. Bien, ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Eso es tomado de Tobías 12:8. Vale más la oración con el ayuno y la limosna con la justicia, que la riqueza con la iniquidad. Vale más hacer limosna que amontonar oro. En Hechos 10:34 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Eso es tomado de Eclesiástico 35:12, que dice: Porque el Señor es juez y no cuenta para él la gloria de nadie. No hace acepción de personas contra el pobre, y la plegaria del agraviado escucha. En Hechos 17:29 dice así: Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Eso es tomado de Sabiduría 13:10. Desgraciados, porque han puesto su esperanza en cosas muertas, los que llamaron dioses u obras fabricadas por las manos del hombre, al oro, a la plata, trabajadores con arte, figuras de animales, o sea, una piedra sin valor esculpida por la mano antigua. Ahora vamos a Hechos 20:35. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Eso viene de Eclesiástico 4:31. No tengas la mano abierta para recibir y cerrada cuando hay que dar. En Hechos 22:9 dice: Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Esto es tomado de Sabiduría 18:1. Para tus santos, en cambio, brillaba una luz. Los egipcios, que oían voces sin distinguir su figura, consideraban dichosos porque no tenían que sufrir como ellos. Ahora, bueno, entonces ahí tenemos las citas que el autor de Hechos de los Apóstoles, San Lucas, pues tomó de estos libros de la Septuaginta y de estos libros que no tienen las Biblias protestantes. Ahora vamos a Romanos.
Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sabiduría 13:1. Si vamos por naturaleza, son todos los hombres los que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es, y al considerar sus obras no reconocieron al artífice. Romanos 1:23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso es tomado de dos citas. La primera, Sabiduría 11:15. A causa de sus insensatos e injustos pensamientos, que los extraviaban hasta hacerles rendir culto a reptiles irracionales y a insectos despreciables, tú les enviaste como castigo una multitud de animales irracionales. Y es Sabiduría 12:24, porque se han extraviado demasiado lejos por los caminos del error, tomando por dioses a los animales más viles y despreciables y dejándose engañar como niños sin juicio. Ahora vamos a Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una muerte reprobada para hacer cosas que no convienen. Esto es tomado de 2 de Macabeos 6:4. Y el templo se llenó del desenfreno y de las orgías de los paganos que se divertían con prostitutas y tenían relaciones con mujeres en los atrios sagrados e incluso introducían allí objetos prohibidos. En Romanos 21:11, porque no hay asociación de personas para con Dios. Esto está en Eclesiástico 35:12, porque el Señor es juez y no cuenta para él la gloria de nadie. No hace acepción de personas contra el pobre, y la plegaria del agraviado escucha. Romanos 16. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Eso está en Baruch 3:29. ¿Quién subió al cielo para tomarla y hacerla bajar de las nubes? En Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la ciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Están tomados de Macabeos capítulo 12, versículo 29, 9, que dice: ahora nosotros, aunque no tenemos necesidad de esas cosas, porque encontramos el consuelo en los libros santos que están en nuestras manos, nos hemos permitido enviarles embajadores para renovar la fraternidad, amistad que nos liga con ustedes, a fin de no comportarnos como extraños, ya que ha pasado mucho tiempo desde que nos escribieron. Y en Romanos 11:33 dice así, y 34 dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? Eso está en Judas 8:14. Si ustedes son incapaces de escrutar las profundidades del corazón del hombre y de penetrar los razonamientos de su mente, ¿cómo pretenden sondear a Dios, que ha hecho todas estas cosas, y conocer su pensamiento o comprender sus designios? No, hermanos, cuídense por provocar la ira de nuestro Dios. Entonces ahí tenemos las citas que Pablo en la carta de los Romanos pues tomó de la Septuaginta y de los 7 libros que no tienen las Biblias protestantes. Ahora vamos a Corintios. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Sabiduría 9:13. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? En 1 Corintios 6:2 dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y eso está en Sabiduría 3:8. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor será su rey para siempre. 1 Corintios 6:18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Eclesiástico 23:17. Una pasión encendida como el fuego ardiente se extinguirá hasta quedar consumida. No se extinguirá hasta quedar consumida. El hombre lleno de lujuria en su cuerpo carnal no cesará hasta que el fuego lo abrace. Para el lujurioso toda la comida es dulce y no se calmará hasta que haya muerto. Ahora vamos
a Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es tomado de Eclesiástico 37:28, porque no todo es conveniente para todos, ni a todos les gusta lo mismo. No seas insaciable de placeres, ni te excedas en las comidas. Primera de Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Eclesiástico 17:3, lo revistió de una fuerza semejante a la suya y lo hizo según su propia imagen. Primera de Corintios 15:34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Sabiduría 13:1, si vamos por naturaleza, son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es y considerar sus obras y no reconocieron al artífice. Segunda de Corintios 2:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros y toda paciencia por señales y prodigios y milagros. Esto es tomado de Sabiduría 10:12. Lo protegió contra sus enemigos y lo defendió de los que se echaban contra él, y le otorgó la palma en un rudo combate para que supiera que la piedad es más poderosa que todo. Seguimos con Pablo, pero ahora en Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me perdón, nada nuevo me comunicaron. Eso es tomado de Eclesiástico 35:12, porque el Señor es juez y no cuenta para él la gloria de nadie. No hace acepción de personas contra el pobre y la plegaria del agraviado escucha. Ahora vamos a Filipenses 4:18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio excepto, agradable a Dios. Eclesiástico 35:6. El sacrificio del justo es aceptado y su memorial no se olvidará. Ahora vamos con el apóstol Pablo en Efesios 1:17. Para que el Dios de vuestros padres Para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Eso está en Sabiduría 7:7. Por eso oré y me fue dada la prudencia, supliqué y descendió sobre mí el espíritu de sabiduría. Efesios 4:14. Para que ya no seamos más niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por esta tragama de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eclesiástico 5:9. No te dejes llevar por todos los vientos, ni vayas por cualquier camino. Así obra el pecador que habla con doblez. Y Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sabiduría 5:18. Vendrá como coraza la justicia, ceñirá como casco un juicio inapelable. Seguimos con el apóstol Pablo y ahora vamos a 1 Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Esto es tomado de Tobías 13:7-11. Miren lo que ha hecho con ustedes, celébrenlo en el alta voz, bendigan al Señor de la justicia, glorifiquen al Rey de los siglos. Yo celebro en el país del destierro y manifiesto su fuerza y su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse pecadores y practiquen la justicia en su presencia. Quién sabe si Él no les será favorable y tendrá misericordia de ustedes. Yo glorifico a mi Dios, Rey del cielo, y mi alma proclama gozosamente la grandeza. Bueno, ahí vemos cómo siguen haciendo, glorificando al Dios de la gloria. Y en primera de Timoteo 2:2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y eso está en Barud 1 del 11 al 13. Rueguen por la vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la
de su hijo Baltasar, para que sus días sean sobre la tierra como los días del cielo. Que el Señor nos dé fuerza e ilumine nuestros ojos para que vivamos a la sombra de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sombra de su hijo Baltasar. Y le sirvamos mucho tiempo gozando en su favor. Rueguen también por nosotros al Señor nuestro Dios, porque hemos pecado contra él, y la ira del Señor y su indignación no se ha alejado de nosotros hasta el día de hoy. Bien, ahora vamos con el mismo apóstol Pablo, pero ya a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso está en Eclesiástico 44:16. Enoc agradó al Señor y fue arrebatado, ejemplo de penitencia para las generaciones. Ahora vamos a Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue aprobado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Primera de Macabeos 2:52. ¿Acaso Abraham no fue hallado fiel en la prueba y por eso Dios lo contó entre los justos? Santiago 1:13. Bueno, entonces hasta ahí, hasta Hebreos, tenemos todas las citas que el apóstol Pablo tomó de la Septuaginta y tomó de esos 7 libros que los protestantes no tienen en sus Biblias. Ahora vamos con el apóstol Santiago, Santiago 1:3. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Eso es tomado de Eclesiástico 15:11 al 20. No digas fue el Señor el que me hizo claudicar, porque el Señor nunca lo detesta. No digas él me hizo extraviar, porque él no necesita de un hombre pecador. El Señor detesta toda abominación y nada abominable es amado por los que le temen. Él hizo al hombre en el principio y lo dejó librado de su propio albedrío. Si quieres pues observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que le agrada, él puso ante ti el fuego, el agua, hacia lo que quieras extender tu mano. Ante los hombres está la vida y la muerte. ¿Acaso uno le hará lo que prefiera? Porque grande es la sabiduría del Señor. Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que le temen y él conoce todas las obras del hombre. A nadie ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Bien, ahora vamos a Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Eclesiástico 5:11. Está siempre dispuesto a escuchar y sé lento para responder. Primera de Pedro 1:7. Ahora vamos entonces con el apóstol Pedro. Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se pruebe con fuego, se halla en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eclesiástico 2:5, porque el oro se purifica en el fuego y los que agradan a Dios en el crisol de la humillación. Segunda de Pedro 2:7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sabiduría 10:6, cuando eran exterminados los impíos, ella libró a un justo, escapando del fuego que caía sobre las 5 ciudades. Entonces ahí Pedro habla de cómo Dios, cuando destruyó a Sodoma y Gomorra, libró a Lot. Y aquí sabiduría está diciendo, cuando eran exterminados los impíos, ella libró a un justo, es decir, a Lot. Ahora vamos con el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 4:11. El Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es tomado de Sabiduría 1:14. El Señor ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables, no hay en ellas ningún veneno mortal y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra. Apocalipsis 8:2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Y Tobías 12:15 nos dice, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen acceso a su presencia. Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incienso de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Es bien interesante porque aquí vemos cómo las oraciones de las personas en la tierra pues
Los ángeles las presentan a Dios. Y miren lo que dice Tobías 12:2. Cuando tú y Sara hacían oración, era yo el que presentaba, está hablando de Rafael, porque eso fue en Tobías, era yo el que presentaba el memorial de sus peticiones delante de la gloria del Señor. Y lo mismo cuando enterrabas a los muertos. Entonces ahí vemos cómo los ángeles interceden por nosotros presentándoles nuestras oraciones a Dios, pero eso ya lo habíamos visto que había hecho el ángel Rafael en Tobías cuando Sara y su esposo hacían oración al Señor. Bien, entonces ahí vimos desde Mateo hasta Apocalipsis la cantidad de citas que he encontrado, y seguramente habrán muchísimas más, donde vemos que nuestro Señor Jesucristo, y que prueban que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles utilizaron la Septuaginta y utilizaron esos siete libros que no tienen las Biblias protestantes. Pero otra de las razones, que fue una de las razones por las cuales los judíos, cuando hicieron su canon bíblico, la Tanaj, en la reunión de Yavnia, pues dejaron estos libros por fuera. Era apenas evidente y obvio que estos libros tenían un lenguaje muy parecido al que predicaban los primeros cristianos y al que enseñó nuestro Señor Jesucristo, y por tanto a ellos no les convenía para nada pues dejar estos libros como canónicos, y mucho menos con lo que les traigo nuevamente, que ya lo habíamos visto, pero que lo voy a profundizar un poquitico más, ya que el libro de la sabiduría muestra con total claridad que los judíos eran culpables, iban a ser culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y si ellos dejaban este libro, pues como canónico, iban a estar aceptando que ellos fueron los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a mirarlo para que se den cuenta. Está en Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Entonces, los textos que están a este lado, donde hay poquito, es de Sabiduría, y luego lo voy a ir comparando con textos de los Evangelios para que se den cuenta que sí era así. Miren lo que dice Sabiduría 2:12, cómo muestra con una claridad tremenda lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo. Dice allí: tendamos trampas al justo. Ya sabemos que ese justo pues va a ser nuestro Señor Jesucristo, enseguida lo vamos a comprobar, porque nos molesta y se opone a nuestra manera de obrar. Por eso, ¿qué fue lo que pasó en Mateo capítulo 23? Dice así, 1 en adelante, miren. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardaréis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las saludaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Y si ustedes siguen viendo ahí, entonces vemos como nuestro Señor Jesucristo los va a llamar sepulcros blanqueados, les va a decir que ellos reinan, ellos no van a entrar al reino y le cierran las puertas a los demás, etcétera, para no hacerlo muy largo. Entonces ahí vamos como el libro de la sabiduría estaba mostrando claramente lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo, y que efectivamente le pasó con los fariseos y los escribas, con los judíos. Sigue diciendo Sabiduría 2 en la segunda parte de ese primer versículo: nos echan cara las transgresiones a la ley. Y si nosotros vamos al Evangelio de San Mateo capítulo 12, versículo 12-11, dice así, y hasta el 12, dice: él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, recuerden que nuestro Señor Jesucristo lo que hacía era decirles a ellos que eran unos hipócritas, que eran unos falsos. ¿Por qué? Porque le decían a la gente que no podía hacer las cosas, pero cuando era a ellos los que les convenía violar la ley, entonces ahí sí la violaban. Por eso dice aquí: nos echan cara las transgresiones a la ley. Y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. ¿Y qué pasó en Mateo capítulo 15, versículo 1 en adelante? Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan?
Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Fíjense lo que decía sabiduría, y nos reprocha las faltas contra la enseñanza recibida. Y aquí que dice, respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces vemos cómo se cumple ahí a cabalidad. Y eso que yo estoy tomando algunos textos nomás, pero hay cantidad de textos en los evangelios donde Jesús definitivamente peleó mucho con ellos, les echó en cara todo lo malo que hacían, etc. Versículo 13 de, segunda, de Sabiduría 2. Él se gloria de poseer el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Ustedes pueden buscar Juan 14:13, Juan 5:18 y 19, Juan 5:26 y otro montón de citas donde Jesús claramente dice que es Hijo de Dios y que Dios es su Padre. Versículo 14 de Sabiduría 2. Es un vivo reproche contra nuestra manera de pensar y su sola presencia nos resulta insoportable, porque lleva una vida distinta a los demás y va por caminos muy diferentes. Y nosotros podemos ver que toda la vida de Jesús fue ir en contra de cómo vivían los judíos de la época, a tal punto que en varias ocasiones, llenos de ira, buscaban la forma de asesinar a Jesús. Nosotros vamos a Juan 5:18, dice así, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces vemos como todo lo que decía el libro de la sabiduría se cumple a cabalidad en nuestro Señor Jesucristo, mostrando que fueron los judíos los que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Era obvio, pero era completamente obvio que ellos no podían dejar este libro como canónico porque eso sería aceptar que ellos eran los culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden que para ellos Jesucristo era un hijo ilegítimo, era un bastardo, un hijo ilegítimo, y no aceptaron a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías, hablando del judaísmo como religión, pero no hablando de unos cuantos que siguieron a Jesús, sino del judaísmo como religión. Versículo 16 dice, nos considera como algo viciado y se aparta de nuestros caminos como de las inmundicias. Él se peleó con los fariseos, con los saduceos, etc. Y se apartó obviamente de lo que ellos hacían mal. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. Nuevamente, lo mismo. Jesús habló del cielo, de la vida eterna al lado del Padre Dios. Está en Mateo 25, donde está el juicio. Está en Juan 14, del 1 al 12, cuando él dice, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, así que yo voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes, etc. Y miren lo que decía Sabiduría. Él proclama dichosa la suerte final de los justos y se jacta de tener por Padre a Dios. Entonces, vemos cómo claramente se cumple eso en nuestro Señor Jesucristo, que habló de que Dios era su Padre y dijo que para los justos había una recompensa final y se mantenían fieles a Él. Versículo 17. Veamos si sus palabras son verdaderas. Estamos en el libro de Sabiduría, ¿no? Capítulo 2. Veamos si sus palabras son verdaderas y comprobemos lo que le pasará al final. Porque si el justo es hijo de Dios, Él lo protegerá y lo librará de las manos de sus enemigos. Miren, por ejemplo, Mateo 27:40, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Vemos claramente cómo se van cumpliendo esas palabras en nuestro Señor Jesucristo y cómo pues, está mostrando claramente que Sabiduría 2:12 en adelante se refería a Él. Ahora vamos al versículo 19 de Sabiduría capítulo 2. Pongámoslo a prueba con ultrajes y tormentos para conocer su temple y probar su paciencia. Nosotros vamos a Mateo 26:65, dice así, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, habla obscenado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos
y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Entonces, miren cómo se cumple esto que decía aquí, pongámoslo a prueba con ultrajes. Eso que yo estoy tomando solamente unos cuantos, pero recuerden todos los latigazos que recibió nuestro Señor Jesucristo. Versículo 20. Condenémoslo a una muerte, sabiduría 2:20. Condenémoslo a una muerte infame, ya que él asegura que Dios lo visitará. Si nosotros vamos a San Mateo 26:59, dice así: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Y miren lo que decía aquí: condenémoslo a una muerte infame. ¿Quiénes hicieron eso? Los judíos, los fariseos, los escribas, los judíos. Ya que este libro estaba mostrando claramente a los judíos como culpables de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de todo lo que le pasó, de la muerte del Mesías. Así que era imposible que ellos iban a dejar ese libro como canónico, era imposible. También en Mateo 27:1, venía a la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Entonces ahí vemos cómo se está cumpliendo absolutamente todo eso. Ahora vamos a lo que ya escribe el autor. Eso es Sabiduría 2, versículo 21, pero aquí es ya el autor. Ahorita era lo que decían que iban a hacer, ahora es el autor. Dice así: así razonan ellos, pero se equivocan porque su malicia los ha enceguecido. Y si nosotros vamos a Mateo capítulo 15, versículo 14, Jesús dijo: dejen los que son ciegos que guías de otros ciegos. Y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Entonces, por eso decía ahí el autor: así razonan ellos, pero se equivocan porque su malicia los ha enceguecido. Y Jesús dijo: son ciegos que guían a otros ciegos. Versículo 22. No conocen los secretos de Dios, no esperan retribución por la santidad, ni valoran la recompensa de las almas puras. Ya los judíos no creían esto y fue una de las cosas de las que mucho habló Jesús, de la retribución para las personas buenas, para las personas santas, para las personas puras. Entonces, para no tomar nuevamente los textos, ahí Jesús muchas veces habló de eso. Ya vimos Mateo 25:31 en adelante. Ya vimos cuando Jesús dice: en la casa de mi Padre hay un montón de moradas, etcétera, etcétera. Versículo 23. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Y Jesús, para acabar de ajustar, llamó a estos judíos que lo seguían a él, pero no le creían a él, los llamó hijos del demonio. En San Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de toda mentira. Entonces, mis queridos hermanos, como podemos ver, no sé cuánto tiempo llevo, voy a mirar aquí. Llevo casi una hora mostrándoles los textos que hasta ahora yo he encontrado, en los cuales vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles usaron la versión de la Biblia Septuaginta, que para quienes han venido viendo todos los videos, quienes han visto la lección 2, lección 3, que han visto todas las lecciones, se han dado cuenta que la Septuaginta era la versión que tenía estos 7 libros: Tobías, Judith, 1 y 2 de Macabeo, Sabiduría, Irácida o Eclesiástico y Barud, que son los libros que no tienen las Biblias protestantes, que fue lo que vimos en la clase pasada. ¿Para qué les traigo esto y para qué me tomé el tiempo de coger cita por cita, ir buscando y ir poniendo la cita al frente? Para que ustedes se den cuenta que es una prueba irrefutable de que Jesús y los apóstoles usaron esa versión de la Biblia y usaron esos libros. Para que ustedes se den cuenta con toda claridad. Era imposible que ellos no conocieran esos libros. Era imposible de que ellos no los usaran y que para ellos no fueran inspirados o no fueran importantes si ellos es imposible cuando nosotros vemos que utilizaron tantas citas tomadas de ahí. Entonces, mis queridos hermanos, ahí está. Eso era lo que les quería traer en esta lección 4 para que sigamos conociendo. Todavía sí hay más lecciones, porque la idea es tomarnos el tiempo para hacer un estudio bien organizado, bien programado,
lo más profundo posible. Seguramente me harán falta muchas cosas, pero creo que les estoy dejando un buen material ya listo, como dicen por ahí, ya que no es sino más prácticamente masticarlo, porque ya se ha investigado, se ha hecho para que ustedes tengan ese material y puedan comprender muchísimo mejor el por qué enseñamos lo que enseñamos, el por qué estamos convencidos y seguros de que cuando la iglesia dijo en el año 382, cogió y dijo, escogió 27 libros para el Nuevo Testamento y los unió a los 46 de la Septuaginta, que tenía esos 7 libros, no se equivocó y estaba simplemente aceptando lo que ya había sido decisión de Dios, lo que ya había sido decisión de nuestro Señor Jesucristo, que los usó, y lo que ya había sido decisión de el Espíritu Santo en los apóstoles, es decir, en la iglesia, que los usaron. Creo que queda completamente claro. Así que si se han quedado hasta el final del video, primero que todo, muchas gracias. Segundo, una bienvenida y un saludo a todos los suscriptores y a los nuevos suscriptores. Cada vez aparecen más personas por ahí que nos están siguiendo y que seguramente están aprendiendo con estas lecciones. Recuerden también a los que no se han suscrito, suscribirse al canal, tocar la campanita de notificaciones, que cumple dos funciones. Una, que no se les pierda el canal. Si ustedes no entran en algún tiempo, el canal no se les pierde. Y dos, que se les notifique que ya subió un nuevo video y así ustedes se programan y lo pueden ver. Pero sobre todo, lo que siempre les he dicho es: compartan este material con familiares, amigos y conocidos, porque hay muchas personas que necesitan conocer esto para clarificar y tener más clara la verdad que la iglesia siempre nos ha dicho y nos ha enseñado. Entonces, por favor, hagan eso, compartan este material en sus grupos, con sus familiares, amigos y conocidos. Y por aquí al final les voy a estar dejando un botón de suscripción. Les voy a recordar que tengo otro canal que se llama Reacciones con la Biblia. En ese canal hacemos diálogos, hacemos reacciones, todo lo que tenga que ver con la Biblia también, pero a partir de reaccionar a videos de otras personas, etcétera. Entonces les voy a dejar también el botón ahí o el canal para que ustedes vayan y vean el material que ya se está subiendo allí. Y les voy a dejar la lista de reproducción de este curso completo para que ustedes entonces, si de pronto llegaron a este video y no han visto las lecciones anteriores, puedan darle ahí y encontrar entonces el curso con todas las lecciones y así pues se devuelvan, empiecen desde la lección 1 y tengan toda la clase completa, que estoy seguro que va a ser muy interesante y de mucha bendición para ustedes. Sin más, los dejo por el día de hoy y nos vemos en la próxima lección, que será la lección entonces número 5, con el tema que ya estoy estudiando y preparando para que todo esto nos quede todavía mucho más claro y hasta donde tengamos que llegar. Al final incluso haré unos complementos, porque en la medida en que he estado estudiando nuevamente todas estas cosas, he visto que hay cosas que nos sirven para complementar las lecciones, pero también lo haremos complemento a la lección tal, complemento a la lección tal, lo meteremos dentro del curso completo para que ustedes tengan todo el material disponible. Sin más, que Dios los bendiga, un abrazo fuerte y nos vemos en una próxima ocasión.